Tan necesitados estamos de buenas noticias, de anuncios esperanzadores, de brotes verdes, sean verdad o ensoñación, que saludamos cualquier señal en esta dirección. El máximo responsable económico de este país, el ministro Luis de Guindos, anticipa una mejora en la economía andaluza gracias al tirón del turismo y las exportaciones. Ojalá acierte, de veras, ojalá, por el bien del casi 1,5 millones de parados andaluces. Ahora bien, una de cal y otra de arena. El ministro de Economía insiste en sus argumentos, permítannos el calificativo, ridículos, de que la ley antidesahucios de la Junta tiene un impacto negativo sobre la evolución de la construcción y sobre el empleo, no solo en Andalucía, sino en todo el país. De todo ello y más asuntos hablamos en unos instantes con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, con Elena Cortés, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en segunda vez, la segunda ocasión que usted visita el plató de A por Todas en 8 Andalucía, por eso le reiteramos nuevamente las gracias. A vosotros por invitarme, estoy aquí encantada. Por cierto, ¿qué tal el día? Movidillo, ¿no? Bueno, día movidito, largo, pero fructífero. Sin descanso, que es lo decía, importante. antes de empezar el programa me decía sin descanso porque el fin de semana ha sido un fin de semana largo en tareas orgánicas dentro de la coalición, ¿no? Sí, porque estamos en el proceso congresual del Partido Comunista de España y eso tiene su fase provincial, andaluza, federal y luego volvemos hacia abajo. Y este domingo hemos celebrado en Doña Mencía, un pueblo de Córdoba, el Congreso Provincial del Partido Comunista de Andalucía en Córdoba y bueno, pues el domingo tocó trabajar. Bueno, pues mucha gente trabaja los fines de semana. Sí, ya te digo. Estará usted deseando que llegue el viernes entonces, ¿no? Pues sí. O estoy deseando... habrá otro fin de semana igual. Algo habrá. Pero bueno, bien, en fin, es lo que toca, es lo que hay y yo lo hago con gusto. Es verdad que bueno, pues puede cansar, ¿no? Cuando llegan ya algunas horas del día uno nota o yo noto un poquito, pero vamos, se hace con gusto y bien. Bueno, pues espero que usted no sufra mucho en esta entrevista, disfrute No. en compañía también de los 4 tertulianos que en apenas unos minutos se van a incorporar a esta mesa de análisis. Si le parece, vamos a empezar con lo último, con la visita hoy a Sevilla del ministro Luis de Guindos, quien, aparte de anticipar una recuperación de la economía andaluza, ya le pediré una opinión al respecto sobre ese asunto, sí se ha pronunciado sobre la ley de la función social de la vivienda, repitiendo esos argumentos apocalípticos de esta ley que a su juicio pues, ponen en traste no solo la evolución del empleo y la economía andaluza, sino también incluso española. Vamos a verlo. La cuestión de inconstitucionalidad, como saben ustedes, de la ley antidesahucios, no por nada, sino fundamentalmente porque considerábamos que tenía un impacto negativo sobre la evolución de la construcción en Andalucía y sobre el empleo en Andalucía. Esa era la razón fundamental. Es decir, a veces hay que mirar las consecuencias laterales de las decisiones que toma un gobierno. No todo puede ser propaganda. Tenemos que tener en consideración que efectivamente después hay consecuencias de esas decisiones. Luis de Guindos, el ministro de Economía, quien no ha aclarado si el Gobierno va a recurrir o no esta ley antidesahucios, como ya lo hizo con el decreto sobre la función social de la vivienda. El ministro de Economía, insistimos, después de que días atrás dijese precisamente aquí, en este mismo plató, José Luis Sanz, secretario general del Partido Popular, que la Abogacía del Estado está estudiando ese posible recurso de inconstitucionalidad. Hay varios asuntos que le quiero preguntar, señora Cortés, sobre lo que hemos escuchado del ministro de Guindos. En primer lugar, ¿cree usted que hay argumentos para recurrir? Usted me va a decir que no, pero el ministro insiste en que ustedes están poniendo en peligro la economía, el empleo y la construcción en España. Bueno, esa es una argumentación completamente falaz y mentirosa. Pasa que el señor de Guindos antes trabajaba para los bancos, en los bancos, y ahora trabaja para los bancos desde el Consejo de Ministros. Es una argumentación absolutamente falaz, porque si hay un elemento de inconstitucionalidad, que convoque la comisión bilateral y ahí lo dirimimos, pero no puede ser inconstitucional los argumentos que da el señor ministro,
que además son falaces. Lo que ha tenido un impacto negativo contra la construcción y contra el empleo generado en la construcción ha sido el boom inmobiliario y la construcción absolutamente insostenible de vivienda. Lo que ha tenido un efecto negativo para la construcción es haber entendido que la construcción de vivienda era un proceso de especulación para que algunos ganasen muchísimo dinero. Y lo que ha tenido un efecto negativo para el empleo, además de esta estafa de proporciones colosales, ha sido la reforma laboral del Partido Popular, que desde que se aprueba hasta ahora hay 1 millón más de desempleados y de desempleadas. Son argumentos fácilmente rebatibles. Ahora, lo que no son inconstitucionales. El decreto es inconstitucional por otros elementos que nosotros consideramos que es perfectamente constitucional. Por esto, además de ser una absolutamente falaz, no es inconstitucional una ley que aprueba el Parlamento de Andalucía. Con lo cual, veo que el ministro de Guindos sigue en abril del año de este año con los mismos argumentos, cuando pues la realidad es bastante tozuda en ese sentido, ¿no? ¿Por qué estalla la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué viene atrás la construcción? ¿Cómo se destruyen empleos masivos? Que son precisamente pues políticas equivocadas. Que una vivienda que está deshabitada nosotros hagamos que salga al alquiler no destruye empleo. Que nosotros hagamos desde las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda toda una apuesta por la rehabilitación de vivienda es precisamente lo que crea empleo y hace un proceso de reconversión necesario del sector de la construcción. En cualquier caso, argumentos falaces, pero que en ningún caso son inconstitucionales. Esos son sus argumentos, los argumentos suyos, los creerán o los aceptarán muchas, evidentemente dentro del Gobierno, dentro del Partido Popular, y ustedes están en las antípodas sobre estas tesis del Gobierno central. Pero más allá del fondo, supongo que le chirriarán, ¿no?, las formas, ¿no?, de decir que bajo esta ley subyace la propaganda, ¿no? Lo hemos escuchado al ministro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo creo que el ministro está instalado en el teatro del bipartidismo y no han entendido que es Izquierda Unida la que forma parte del Gobierno andaluz, que es Izquierda Unida la que tiene la responsabilidad de gobernar la Consejería de Fomento y Vivienda y que Izquierda Unida tiene el objetivo innegociable de cambiar las políticas que nos han traído hasta una estafa que están sufriendo las clases populares a través de la pérdida masiva de empleo en la construcción, de salvar a los bancos con dinero público, que no fluya el crédito y a seguir apostándolo todo, como estamos viendo en otras comunidades autónomas, a los fondos buitres, que lo único que buscan es la especulación y hacer dinero a corto plazo, y hacer una reforma que lo que están llevando de facto es a perder los derechos económicos y sociales que tienen las clases populares. Con lo cual, pues forma parte de esta manera de entender la política que tiene el señor de Guindos y que tiene el Partido Popular, ¿no? El pensar que los demás, pues estamos haciendo un juego de teatro. Izquierda Unida ha llegado al Gobierno para cambiar las políticas y para hacer que esta estafa no la paguen las clases populares. Pero si llueve dinero por todas partes, como dice el señor Botín, ¿cómo puede, en este caso, si nos ponemos a mirar lo que está ocurriendo en Andalucía, no llegamos ni a la veintena de expropiaciones hasta el momento, no sé si son 17 o 18, ¿cómo puede poner eso en jaque el sistema financiero español, la construcción, el empleo, la recuperación de la economía? Bueno, ya le digo que los argumentos son completamente falaces. Ahora mismo lo que tenemos es una expropiación hecha, además un fondo de titulización, que es uno de los instrumentos que nos han causado esta enorme estafa que, insisto, pagan las clases populares, 19 en Boja, 111 tramitándose para ser publicados en Boja y 500 personas que nos piden protección. Al mismo tiempo, la ley es un arma muy poderosa porque es disuasoria con todos los desahucios que se producen. La semana pasada conocíamos los datos del Consejo General del Poder Judicial respecto de los desahucios y siguen planteando que hay desahucios, aunque efectivamente ha bajado en un porcentaje. Y además, ¿Los bancos se están replanteando desahuciar? Pues habrá un poco de todo. Desde luego en Andalucía, con esta ley, toda aquella persona que acude a la Oficina en Defensa de la Vivienda o que acude al movimiento de la vivienda... Por eso otro segundo aspecto de la ley en el que ustedes pueden sancionar la vivienda desocupada. Efectivamente, porque nosotros lo que planteamos además es que cualquier persona jurídica que mantenga la vivienda deshabitada y no le dé su función social va a ser sancionada.
porque es que en Andalucía tenemos entre 700.000 y 1 millón de viviendas que están deshabitadas, que no dan el uso social para el que fueron construidas. En cualquier caso, la argumentación es completamente falaz. Cuando dicen que está llegando el dinero, ¿está llegando a dónde? ¿Para beneficiar a quién? Para volver a hacer otra vez un proceso meramente especulativo. Fondos buitres que están comprando empresas o que están comprando viviendas públicas en otras comunidades autónomas. El dinero que está llegando para privatizar los servicios esenciales como la sanidad o como la educación en otras comunidades autónomas, o está llegando dinero a la expectativa de toda esa privatización que busca la reforma de la administración local en elementos tan esenciales como la gestión del agua. Cuando ellos hablan de que está llegando el dinero, bueno, pues cualquier mujer o cualquier hombre trabajador o que está en el desempleo dirá, bueno, ¿dónde está llegando el dinero con todas las reformas que están haciendo, ¿no? Es absolutamente una falacia. Yo le decía antes que el ministro trabajaba antes para la banca fuera del gobierno y ahora trabaja para la banca dentro del Consejo de Ministros, y así se entiende, bueno, pues toda la argumentación que tratan de hacer contra una ley que lo que busca es la función social de la vivienda y que en ningún caso es inconstitucional defender el derecho a la vivienda, y en ningún caso es inconstitucional defender el interés general de una familia a quedarse en su vivienda, porque casi todos los días las administraciones expropiamos para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer... ¿Por qué va a ser inconstitucional expropiar temporalmente el uso a una entidad financiera para que una familia que ha perdido el empleo y que si se ve fuera de su casa cae en la exclusión social? ¿Por qué va a ser eso inconstitucional si lo otro no lo es? Y estamos defendiendo el interés general ¿de quién? Pues de las clases populares, de las mujeres y de los hombres que están acosados por esta estafa económica. Lo que defiende el señor de Guindos y en general el Partido Popular es una posición ideológica, pero que no es inconstitucional. Ellos podrán defender a los fondos buitres, a los bancos y a la élite económica en lugar de defender a las clases populares. Pero eso no es inconstitucional, que es por lo único por lo que pueden llevar la ley al Tribunal Constitucional. Claro, el problema al que nos enfrentamos aquí es que el presidente del Gobierno, y ya acabo, tiene la potestad de invocar un artículo, el artículo 161.2 de la Constitución, por el que en el momento que invoque ese artículo, el Tribunal Constitucional, sin entrar en el fondo, paraliza la ley. Y ahora los años que hagan falta para entrar en el fondo. Luego, lo que buscan, ¿qué es? Con argumentos falaces que no tienen nada que ver con la construcción, nada que ver con la generación de empleo, la paralización de una norma que es útil, que da poder a la gente y que demuestra que un gobierno como el gobierno andaluz formado por el Partido Socialista e Izquierda Unida es capaz de poner normas y leyes encima de la mesa que rompen con la neutralidad y defienden a las clases populares que están siendo estafadas por esta crisis, por las medidas que el señor de Guindos, entre otros, están aprobando. ¿Y en ese escenario confía usted todavía en que el Gobierno la llame, convoque esa comisión bilateral? Hombre, yo espero que el Gobierno cumpla con el estatuto, con las leyes, con el normal desarrollo institucional, convoque esa comisión bilateral y dilucidemos no sobre lo que podemos entender que son argumentos falaces, sino qué artículos de la ley vulneran qué artículos de la Constitución y lleguemos a un acuerdo sobre cómo vulneramos, si es que, vamos, que no se hace la Constitución española. Entonces, nosotros lo que le hemos planteado es convoque usted esa comisión bilateral, llevamos desde el 25 de septiembre con una carta pidiéndole que la convoque y dirimamos ahí, dentro del marco constitucional, los elementos que el Gobierno, el Estado considere que la ley vulnera la Constitución. Pero estos argumentos no vulneran la Constitución, no son inconstitucionales. Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero vamos, una última cuestión de Luis de Guindos. Evidentemente usted no es consejera de Economía ni Hacienda, pero sí me gustaría saber su opinión por lo que palpa en la calle, por lo que conoce del Gobierno, del Consejo de Gobierno, de la Junta de Andalucía. Hoy ha dicho el ministro de Guindos en Sevilla, precisamente hace tan solo unas horas, que la economía andaluza va a repuntar gracias al tirón del turismo y las exportaciones. ¿Usted ve la realidad tan halagüeña, ese vaticinio tan optimista como el ministro de Guindos?
¿O estamos hablando de la macroeconomía que todavía no se va a ver en los bolsillos de las familias? Bueno, yo lo que sí sé es que el consejero de Turismo, mi compañero Rafael Rodríguez, dio unos datos sobre cómo efectivamente la comunidad autónoma andaluza había experimentado un aumento como ninguna otra comunidad autónoma en materia de turismo, y eso se debe desde luego al esfuerzo de las empresas del turismo, al esfuerzo en lo que le toca del gobierno andaluz, de una manera clara a la Consejería de Turismo y de Comercio. Yo lo que espero es que se tomen medidas para que efectivamente a la gente que está en el desempleo, que tiene una situación muy complicada, llegue el dinero, llegue el empleo estable y de calidad, y por lo que leo de la macroeconomía, eso todavía está por ver, porque lo que está llegando son dinero de fondos buitres que no van a la economía productiva, sino que van a la economía especulativa. Estamos con Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a quien invitábamos antes del verano, y hay que ver, señora Cortés, lo que ha cambiado el panorama político en Andalucía desde que usted vino la última vez. De momento tenemos nueva presidenta, Susana Díaz. ¿Qué tal con la nueva presidenta? Bien. ¿La relación es fluida? El pacto de gobierno, se dice que hay tensiones, pero que son tensiones lógicas. ¿Usted cree que finalmente habrá presupuesto? Bueno, es que si no hubiera tensiones entre dos partidos que conforman un gobierno, que hemos diagnosticado que tenemos diferencias sobre cuáles son los elementos que nos han traído esta estafa, sería para preocuparse, son los roces razonables. Yo siempre que me preguntan sobre esto planteo lo mismo, ¿no? Izquierda Unida llegó al gobierno para cambiar las políticas, y claro, cuando hay un cambio de las políticas es normal que existan roces, eso es lo normal, y por supuesto que habrá presupuesto, naturalmente. ¿Y en su departamento va a haber muchos ajustes? Bueno, teniendo en cuenta que el Gobierno central ha mandado 1.200 millones de euros menos con los que conformar el presupuesto de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que Izquierda Unida ha situado una serie de elementos claros, la política de salud, de servicios sociales y la educativa, pues tendremos que hacer, lógicamente, pues los ajustes que tengamos que hacer y plantearle al Gobierno central lo que le estamos demandando desde Andalucía, ¿no? Y es que no es posible hacer el ajuste a través del gasto y no mirar una política de progresividad fiscal sobre el fraude fiscal, sobre que pague más quien más tiene, en fin, no solamente poner el elemento o el ojo en el gasto, sino que también hay que mirar cómo ampliamos los ingresos, porque con esta política absolutamente suicida vamos por mal lugar. Y también estaría bien que el Gobierno central liquidase lo que nos debe Andalucía, 2.200 millones de euros, por el incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Una cantidad que no reconocen. Bueno, todo es sentarse a hacer números y llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que no se puede es silbar y mirar al cielo. Bueno, el Plan Andaluz de la Bicicleta es uno de sus líneas cardinales. Evidentemente estamos en una época que no son vacas gordas, no hay mucho dinero para invertir en infraestructuras, pero usted ha puesto el acento en el Plan Andaluz de la Bicicleta. Quiere usted, lo dijo en la presentación hace unas semanas, que la bicicleta se convierta en un símbolo de Andalucía y trasladar el modelo de Sevilla al resto de capitales andaluzas. ¿Están recibiendo usted o están palpando receptividad por parte de los alcaldes? Hay de todo, como en botica, ¿no? Como se suele decir. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso con el conjunto de alcaldes y alcaldesas de Andalucía, más Jerez y Algeciras, para lograr firmar ese convenio de mutuo acuerdo, donde pues por parte del Gobierno andaluz se financia un porcentaje muy elevado de las vías ciclistas y por parte de los ayuntamientos pues un porcentaje menor, que es del 25%. Y el objetivo es firmar esos convenios y a lo largo del 2014 efectivamente ejecutar esas vías ciclistas. Y bueno, yo lo que espero es que en las próximas semanas se concrete, porque lo que sí estamos viendo es que por parte de la ciudadanía, tanto la organizada como la no organizada, efectivamente se ha acogido con bastante interés este Plan Andaluz de la Bicicleta, porque efectivamente va a revolucionar y a cambiar
cómo nos movemos en las capitales de provincia y en las dos ciudades que les contaba de Jerez y de Algeciras. Así que yo espero que podamos firmar esos convenios, que los alcaldes miren por el bien de la movilidad y de su modelo de ciudad y que consigamos firmar cuanto más convenios mejor. Bueno, eso forma parte un poco de sus líneas cardinales, como decía, dentro de los presupuestos, unos presupuestos que decíamos, nos retrotraemos a lo que decíamos antes, ciertas tensiones dentro del gobierno andaluz, pero hasta el punto de poner en jaque el pacto de gobierno, hasta el punto de pensar en un adelanto electoral. Sorprendió quizás un poco que Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, dijese que van ustedes a adelantar el proceso de elección de candidatos y pudo disparar todas las alertas. No sé si usted puede lanzar algún mensaje al respecto. Bueno, yo creo que, le decía, Izquierda Unida ha llegado al gobierno para cambiar las políticas, para poner la política al servicio de las clases populares. Creo que Izquierda Unida ha demostrado en este año y medio que hemos dado un rumbo nuevo a las políticas que el Partido Socialista tal vez no fue capaz de encontrar en 30 años. Creo que además en los momentos de los meses pasados Izquierda Unida ha dado estabilidad al gobierno, mostrándose como una fuerza, bueno, pues una fuerza de gobierno que ha sido capaz de dar estabilidad y de plantear elementos claros de iniciativa al gobierno. Y, bueno, lo que comentó mi compañero Antonio Maillo del adelanto, bueno, pues entra dentro de los elementos razonables que él explicó perfectamente. El presupuesto saldrá, lógicamente, y, bueno, pues tendremos un desarrollo del pacto de gobierno con ese refresco que hubo en el debate de investidura de Susana Díaz como presidenta. ¿En esta asamblea del Partido Comunista este fin de semana se habló de la designación de candidato o no? No, hablamos de un programa de mínimos para tejer alianzas con las clases populares que tiene que ver, pues, por ejemplo, con la constitución de un banco público que efectivamente haga que el crédito fluya a la economía productiva, que permita generar empleo, no estos elementos que lo que buscan es más economía especulativa con la compra-venta de empresas o de viviendas o de suelo. Hablamos también de cómo hacer una auditoría a esa deuda que le debemos a los bancos, una deuda odiosa. Hablamos también de lo más nocivo, uno de los elementos más nocivos que han ocurrido en estos últimos años, y es en la reforma del artículo 135 de la Constitución que PSOE y PP pactaron, si no recuerdo mal, en el verano del 2011, que dice lisa y llanamente que antes que nada la deuda hay que pagar la deuda a los bancos, antes que las pensiones, las políticas de salud, las políticas educativas. Bueno, pues hablamos de cómo hacer un programa de mínimos para tejer alianzas con las clases populares y que nos permita efectivamente, bueno, pues que dentro de este conflicto que estamos viviendo, desde que entramos en esta estafa económica, financiera e hipotecaria, pues consigamos, bueno, pues un gobierno que responda a los intereses de la mayoría en el conjunto del Estado español. ¿A usted le gustaría que el coordinador general de Izquierda Unida fuese el candidato a la vez o le gustaría que hubiese una confrontación de ideas y hubiese varios candidatos? Bueno, pues cuando mi organización política establezca cuál es el calendario, pensaremos sobre esa cuestión, ¿no? Ahora mismo estamos dedicados a terminar el presupuesto, a seguir bueno, pues marcando por políticas claras dentro del Consejo de Gobierno. Y bueno, pues cuando abramos ese debate, pues tendré mi opinión sobre ese debate. Mientras tanto, creo que, bueno, que nos distrae de lo importante que es cómo resolvemos una situación muy complicada que tiene que ver, pues, con todas las reformas que desde el Gobierno central se están imponiendo, ¿no? Que si hacemos un repaso de la reforma de las pensiones, cómo le han quitado a las pensiones 36.000 millones de euros, que es el mismo dinero que ya dan por perdido de ese rescate que se hizo a la banca, ¿no? Resulta que 36.000 millones con 36.000 millones, la reforma laboral, la LOMCE, que hay el día 24 convocada una huelga general por estudiantes, profesorado y padres y madres, bueno, pues que efectivamente también se quieren llevar por delante la educación pública. En definitiva, cómo dentro del conflicto formamos parte de cambiar esas políticas que van a volver del revés la vida de la gente, que ya la están volviendo. Es el momento de la política, no es el momento de nombres, según Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Enseguida volvemos en 3 minutos aquí en A por Todas, en 8 Andalucía, ya con la incorporación de los 4 analistas que nos acompañan esta noche, y ya adelantamos a la consejera la pregunta que le vamos a hacer. Es obligada, seguro que no le gustará, ya nos dijo hace 3 meses que ella no estaba en ese escenario, pero ¿le gustaría a Elena Cortés ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida? Lo escucharemos en 3 minutos.
Seguimos en A por Todas en compañía de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, a quien emplazamos ya a la pregunta que le hacíamos hace unos meses, antes del verano. Usted decía que no estaba en ese escenario de una posible candidatura. Ahora se lo vuelvo a preguntar. ¿A usted le gustaría ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición de izquierdas? Pues te respondo lo mismo que te he respondido antes, cuando la formación política abra ese debate, que ahora mismo no toca por razones evidentes, ¿no? Porque estamos dedicados al presupuesto y a seguir impulsando el gobierno andaluz, pues me podrá volver a hacer esa pregunta, pero ahora mismo no estamos en ese... No me diga que usted no lo ha pensado en alguna que otra ocasión. Pues no. ¿No se lo ha pensado? No. ¿Qué le pareció que el otro día Diego Valdera dijera públicamente que le gustaría que Antonio Mailla fuese el candidato? Bueno, pues me pareció la opinión de Diego, que bueno, pues la dio y me parece bien, vamos, quiero decir que... Pero cuando Izquierda Unida abra ese debate en tiempo y forma, ¿no? Como explicó el otro día aquí Antonio Maillo, bueno, pues lo veremos. Ahora mismo eso también lo hemos explicado desde Izquierda Unida. No está en la agenda, no forma parte ni de las preocupaciones, ni de las conversaciones, de las reuniones internas de Izquierda Unida, ni del partido. Es decir, ahora mismo estamos dedicados a lo que estamos dedicados, y cuando ese camino llegue o se abra, pues ya me lo volvéis a preguntar si eso. Bueno, pero usted es consciente de que están las quinielas, ¿no? No sé si periodísticas, políticas, no sé si dentro de la coalición, pero su nombre se baraja mucho. ¿A usted le asusta? ¿Le da vértigo? Es que no me he parado a pensarlo. Yo sé que parecerá difícil de creer, pero es que ahora mismo, con todas las cosas que estamos impulsando desde la Consejería de Fomento y Vivienda, con todo el trabajo que tenemos por delante para cambiar las políticas, con ese impulso que le estamos dando a la ley de la función social de la vivienda, la verdad es que no le he dedicado tiempo, mis neuronas. Cuando llegue ese momento, me volvéis a preguntar. No, está bien claro que los periodistas creo que le dedicamos más tiempo a eso que la duda, propia consejera. Creo que efectivamente es así. Bueno, pues hoy nos acompañan 4 periodistas. Antonio Avendaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángela Cañal, buenas noches. Sara Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. José Luis Losa, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues es todo vuestra, la consejera de Bueno, pues Fomento. vamos a insistir, ¿no, consejera? Madre mía. Es que aunque usted diga que no, que ahora mismo no están en ese escenario, ha sido el propio coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía el que indirectamente lo ha abierto. Él ha dicho que no podían esperarse a después de las municipales, como inicialmente tenían previsto abrir ese melón de la elección de la candidatura. Yo le quería preguntar indirectamente también si usted cree el modelo un poco del partido, si el coordinador general de la coalición debe ser el candidato o si no necesariamente. Bueno, eso lo decidiremos en función de los intereses de Izquierda Unida, ¿no? Puede ser que sea el coordinador o puede ser que no, ¿no? Yo creo que la organización de Izquierda Unida tiene una gran virtud, tiene muchas, ¿no? Pero y es hacer debates leales dentro y tomar decisiones colectivamente en función de lo que en ese momento interesa más a Izquierda Unida en los verdes convocatoria por Andalucía. Si cuando llegue ese momento, porque lo que plantea Antonio Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida, es que en lugar de elegirlo en un momento, lo vamos a adelantar. Bueno, pues yo creo que explicó aquí las razones, que todo el mundo las puede comprender, ¿no? Yo puedo comprender que la prensa esté horadando, a ver, ¿no? Pero bueno, cuando ese momento llegue, ustedes saben que Izquierda Unida para eso es muy transparente cuando tenemos los debates, democrática, y bueno, pues se tomará la decisión que es mejor. Entendemos que sirve a los intereses de las clases populares y de Izquierda Unida. Pero, consejera, usted que se ha ganado, creo que de buena lid la fama de ser una mujer directa, de no escabullirse las preguntas, de ser muy clara en cuanto a su opinión, da la impresión, y comparto la impresión de Sara, de que el momento, si no toca, está tocando ya dentro de muy poco, ¿no? Usted en su momento se descartó muy claramente como coordinadora general, decía que tenía mucho trabajo en la consejería y que eso pues se autodescartaba directamente. ¿Usted se autodescarta ya en este momento como posible candidata? Qué manera de preguntar lo mismo de distintas maneras, ¿eh? Sí. Será una asignatura, ¿no?, de periodismo, porque vamos, es alucinante. Yo, de verdad que me parece para mí una pérdida de tiempo ahora mismo que no toca que yo,
con la cantidad de cosas que tenemos que hacer en la consejería, con lo mal que está el empleo, con el impulso que le tenemos que dar a la rehabilitación, al nuevo plan de vivienda, a los metros, ¿no? Yo dedique parte de mis horas de trabajo a pensar si sí o si no. Cuando ese momento llegue, lo pensaré. Mientras tanto, de verdad... ¿Y ese mensaje cree que hay que trasladarlo también dentro del partido? Es decir, ¿cree que puede haber ciertas prisas por parte de algunos miembros de su partido por acelerar este proceso? No, yo creo que el coordinador general lo dijo claro, y yo insisto, en las reuniones que hemos tenido internas desde entonces, que tenemos muchas reuniones internas, esto no ha sido objeto ni de media intervención en los órganos internos de Izquierda Unida. Estamos en lo que tenemos que estar. Yo, consejera, prometo no preguntarle de eso, Gracias. pero sí de una cosa un poco más amplia indirectamente. Venga. En el formato de elección del candidato, el que sea, y cuando toque, ¿es usted partidaria de un formato tipo primaria, así lo más abierto posible, tipo el que a veces promete el Partido Socialista y luego no acaba de hacer? Bueno, nosotros saben ustedes que tenemos una elección bastante democrática de los candidatos, ¿no? Se hace una consulta a las bases hacen una serie de listados y luego luego el Consejo Andaluz toma decisiones. Pues haremos lo más democrático, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Lo más democrático, lo más abierto, y donde, bueno, lo que está claro es el debate más importante que Izquierda Unida tiene, además del candidato o la candidata, que es un debate importante, es qué elementos tienen que aparecer en el programa, ¿no? Es donde más hay debate. Y bueno, pues a mí lo de las primarias así como marketing, si me lo permiten, a mí no me gusta. No me gustan esos debates personalistas. A mí me parece que el valor de lo colectivo y el valor de la reflexión colectiva y, por supuesto, la democracia interna, ¿no?, que son Izquierda Unida, desde la Asamblea de Base hasta el Consejo Provincial hasta el Andaluz, es un mecanismo que nos ha funcionado bien y que ha representado la pluralidad de Izquierda Unida, el debate de Izquierda Unida y, sobre todo, que nos permite pues también abordar el elemento clave que son las ideas programáticas, ¿no? Lo otro yo creo que, bueno, pues son... A mí personalmente no me gusta ese debate nominalista de las primarias, personalmente a mí. José Luis. Bueno, dejamos el tema debate, yo creo. Parece que te había hipnotizado. No. Es que iba a intentar ser original y preguntar lo mismo de otra forma, pero para que, como veo que es absolutamente imposible, hablemos un poquito del año y pico que lleva en la consejería. Parece evidente que la Consejería de Fomento de estos momentos no tiene nada que ver con la de hace 3 años, creo que es un tercio del presupuesto de hace 3 años o cosas así, creo que era algo... y ha hecho alguna serie de medidas, bueno, no sé, llamarlo populistas o muy a pie de calle, desde lo de la bicicleta hasta este tema, pero en grandes cifras en cuanto a carreteras, en cuanto a inversiones de la Junta de Andalucía, esto no tiene nada que ver con lo que era hace un par de años o 3. ¿Se puede volver a luchar porque Andalucía no pierda infraestructuras de aquí a unos años, o ve que esto va a ser la tónica general en los próximos años en Andalucía, el resignarnos a que ya no hay la Consejería de Obras Públicas y Transportes que conocíamos? Bueno, siempre y cuando se invierta con racionalidad, con eficacia y con viabilidad económica y social, pues lógicamente ahí estamos, ¿no? Yo creo que hemos demostrado que bueno, hemos hecho un cambio en el modelo también de la infraestructura, y hay un ejemplo muy claro, ¿no? Estamos apostando por el transporte público colectivo, por 3 infraestructuras, ¿no?, de metro, de tranvía, que van a costar 2.000 millones de euros y que van a mover, cuando estén en funcionamiento, a 52 millones de viajeros. Y hay otra infraestructura, lo digo por aquellos que dicen que eso es insostenible, por ejemplo, el AVE Alicante, que cuesta el mismo dinero y mueve al año a 2 millones de viajeros. Bueno, pues habrá que plantearse cómo, con el dinero público, haya mucho o haya poco, hacemos inversión en infraestructuras viables y eficientes social y económicamente. Lo digo porque tenemos aquí claros ejemplos, ¿no?, elementos sobre Bárcenas, sobre cómo se han hecho obras, infraestructuras faraónicas. Bueno, uno puede ahora entender por qué se hacían esas obras faraónicas, que bueno, lo que hay que buscar es la utilidad social y la utilidad económica y la viabilidad económica de esas cosas, con más dinero o con menos dinero. Yo espero que, bueno, que esta política de ajuste acabe cuanto antes
y que la gente demande del gobierno central que esto no es posible, que esto es un austericidio, que hay que reformar el artículo 135 de la Constitución, que no es posible que aquí antes que nadie cobren los bancos. Cuando tengamos más dinero habrá que seguir invirtiéndolo con criterios de utilidad social, eficacia económica y social, porque si no, pues volveremos a cometer errores del pasado que desde luego Izquierda Unida no está dispuesta a cometer, ¿no? Pero permítame, le pregunto por inversiones que incluso estaban previstas. Usted me habla de Bárcenas o de Alicante. Yo le quiero decir que supongo que entiende que también algunas inversiones previstas en carreteras e infraestructuras necesarias en Andalucía, más allá de las dos del metro que ha citado, son socialmente rentables, entiendo. Sí, claro, el compromiso es acabar lo que estuviera empezado con un alto grado de ejecución. Porque con 1.200 millones de euros menos que vienen del Gobierno central, sumados a los que ya vinieron de menos en el anterior, sumados a la deuda que hay, si el objetivo es sanidad, educación, servicios sociales y generación de empleo, en el caso de la Consejería de Fomento, a través de la rehabilitación de vivienda, que es lo que de verdad se necesita, bueno, pues seguramente podríamos hacerlo más rápido, ¿no? Pero bueno, el objetivo es acabar aquello que esté empezado con un alto grado de ejecución y siempre buscar la utilidad social y la viabilidad económica a las infraestructuras que se pongan en marcha. Porque yo, en fin, las radiales de Madrid, ¿no?, son el paradigma de cómo se pintaron unas autopistas que es posible que nos cuesten 4.000 millones de euros a los ciudadanos normales y corrientes. Bueno, la pregunta es ¿para qué o para quién se hicieron esas autopistas? De lo poco que sabemos del presupuesto de la Junta para el año que viene es que la inversión en obra pública, de nuevo, un año más, va a ser una de las partidas más afectadas por los recortes. ¿Qué margen queda en su departamento para seguir esta partida que ya está bastante menguada? Bueno, pues buscaremos los márgenes. Ya debe estar buscando, ¿no? No, claro. Quiero decir, con toda la humildad, creo que hemos demostrado desde Izquierda Unida en este año y medio de gobierno que somos capaces de gobernar con austeridad, de eliminar lo superfluo y de buscar la manera de sacar todo el partido a cada euro público que entra en la Consejería de Fomento y Vivienda. Buscaremos el margen, porque hasta ahora lo hemos hecho, creo que, en fin, lo hemos demostrado, ¿no? Unas veces con más acierto, otras veces con menos, como todo, pero buscaremos ese margen que lo tiene que haber y en cualquier caso seguir reclamándole al Estado que no es posible que a Andalucía venga cada vez menos dinero, que sea marginada en la financiación y que además nos deba 2.200 millones de euros del Estatuto de Autonomía. Esto es que no es posible. Y el elemento de los ingresos. No es posible que sigamos mirando siempre cómo reducimos gastos sin entrar en el debate de cómo ampliamos los ingresos. ¿De quién? De aquellos que más tienen de las rentas del capital. ¿Cuánto va a caer? ¿Lo sabe ya en la inversión? No, todavía no. ¿Aproximadamente? No. Consejera, sobre los presupuestos yo quería hacerle dos preguntas. La presidenta de la Junta dijo hace unos días que el presupuesto iba a ser un buen presupuesto. El vicepresidente, el señor Valderas, ha dicho que va a ser el presupuesto posible. Quería preguntarle lo primero, ¿qué adjetivo le pone usted al presupuesto andaluz y en concreto al suyo? Y sobre los gastos superfluos, que usted también ha mencionado ahora, ¿se han puesto ya de acuerdo PSOE e Izquierda Unida en qué es un gasto superfluo o dónde está la grasa, esa expresión que, por cierto, me gusta tan poco? Sí, a mí tampoco me gusta mucho. Bueno, yo creo que con 1.200 millones de euros menos y con todas las restricciones del marco de la austeridad mal entendida, será el presupuesto posible que mantenga los elementos prioritarios de políticas públicas, de políticas sociales, de no privatización y que siga incidiendo en los cambios en la política, que para eso Izquierda Unida llegó al gobierno andaluz, porque los andaluces así lo quisieron. Cambios que se tienen que seguir viendo en los presupuestos. Y sobre lo superfluo, bueno, pues ahí estamos hablando, ¿no? Nosotros, bueno, pues cuando ese debate concluya, lo trasladaremos, ¿no? Nosotros hemos dado alguna pista en la propia consejería de qué es lo que consideramos superfluo con la empresa pública de suelo. Bueno, pues ahí seguimos, ¿no? ¿Ustedes consideran una línea roja el impuesto de grandes superficies? ¿Una línea roja para qué? Para Izquierda Unida, digamos, dentro de ese presupuesto. ¿Del presupuesto del...? Sí. No. Me gustaría saber si aprecia usted deslealtad en alcaldes del Partido Popular en relación
a obras del metro o a obras que estaban ya casi acabadas, pero que no acaban de completarse por la falta de colaboración de los alcaldes? Bueno, he detectado discursos o puntos de vista demasiado localistas y que creo que es necesario superar si queremos abordar una visión global de Andalucía, ¿no? Desde Almería hasta Huelva y de Huelva hasta Almería, y compartir un elemento de racionalidad en las propuestas que hacemos, ¿no? Yo le pongo un ejemplo que no tiene que ver con los alcaldes, aunque sí algunos están en el Parlamento. El Partido Popular nos ha pedido en este periodo de sesión parlamentaria 9.000 millones de euros en obra. Eso es imposible abordar, ¿no? Entonces, en concreto en algunos alcaldes, yo creo que hay que tener un discurso y una práctica que permita la cooperación institucional y que permita ver los modelos de infraestructura en el conjunto de Andalucía con los recursos que tenemos por unas políticas, bueno, pues que algunos alcaldes aplauden, ¿no? Que es la absoluta restricción del gasto público y de la transferencia de dinero a Andalucía. Sobre redes públicas en capitales andaluzas, dos cuestiones me gustaría preguntarle. Una, ¿cree que no es necesario o simplemente que es que no es posible abordar la red completa, las 4 líneas de la línea del metro de Sevilla? Hay una hecha, quedan 3, el Ayuntamiento reitera la necesidad de terminarla, pero la Junta dice que no hace falta si la de otras capitales andaluzas, ¿no? Eso por la de Sevilla. Y por otra, este fin de semana he vuelto a estar en una tierra que me encanta, que es Jaén, y cada vez que veo ese magnífico tranvía o vía del tranvía de Jaén atravesando toda la ciudad, un gasto que la Junta tuvo de 120 millones de euros en un tranvía que nunca ha llegado a funcionar. Bueno, me gustaría saber su opinión, si es que comparte la decisión del alcalde del PP de no asumir el gasto de la explotación porque, casi en un argumento de Izquierda Unida, quiere destinarlo a otras políticas sociales mucho más prioritarias en la ciudad. O sería lógico que se entendieran la Junta y el Ayuntamiento para poner en marcha ese transporte. No sé, me gustaría saber un poquito cuál es su opinión, porque a mí no deja de sorprenderme cada vez que voy a Jaén ver semejante infraestructura absolutamente paralizada con esa inversión, ¿no? Sí, a mí también me sorprende, porque me parece un despilfarro del dinero público el que haya un tranvía, que no ha costado eso, ha costado un poquito menos, pero bueno, de dinero público de todos los andaluces, un transporte público colectivo que podía estar en funcionamiento. Sobre todo cuando desde que este nuevo equipo llegó a la consejería, le hemos ofrecido al ayuntamiento de todo. Nos hemos reunido con él en comisiones técnicas, en comisiones de seguimiento, hemos reparado algunos desperfectos porque es que llevaba el tranvía parado un año. Nos hemos blindado a través de la Agencia de la Obra Pública a estudiar cómo alimentamos el tranvía, en definitiva cómo ponemos en marcha ese tranvía, pero partiendo de una realidad que es así: todo servicio público cuesta dinero, todo servicio público cuesta dinero. Bueno, veamos cómo lo ponemos en marcha, y ahí desde la consejería mano tendida. Yo no entiendo la actitud del alcalde de Jaén, porque no es solamente con el tranvía, es con el tranvía, es con un centro, el otro día también tuvo en fin, yo creo que se genera polémica con varias cosas. En cualquier caso, ahí seguimos. El argumento del alcalde, decía yo, casi parecido al de Izquierda Unida, en el sentido de decir, no pudo asumir los 5 o 6 millones, no recuerdo cuánto era, de gasto de explotación anual del tranvía, porque eso me viene muy bien para atender a las familias desfavorecidas de los barrios de Jaén. Digo, un argumento bastante similar al que podría aplicar Izquierda Unida. Podría utilizar ese argumento como otro cualquiera, ¿no? En cualquier caso, nosotros seguimos mano tendida para ver cómo ponemos el tranvía en funcionamiento. Cada administración asuma las competencias que firman un convenio y nosotros, porque lo que nos parece un despilfarro absoluto es que ese tranvía esté parado, ¿no? Eso está claro. Y luego, con respecto a Sevilla, que me preguntaba usted, hubo un acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla respecto de una comisión entre 3 administraciones, pues nosotros ahí estamos, ¿no? Tiene que haber 3 administraciones que decidan esa cuestión, y también es una realidad evidente, ¿no? La capital de Andalucía, Sevilla, es la única ciudad donde el metro está funcionando. Volviendo, perdón Antonio, a la ley de la función social de la vivienda, aparte de los desahucios había otras medidas, entre ellas recabar de los bancos el número de VPO, también todas las viviendas vacías que había. ¿Cómo está siendo la colaboración de los bancos, sobre todo después, digamos, de que el gobierno haya salido en su auxilio, digamos, presentando ese recurso ante el Constitucional? Ahora que la ley está en vigor, ¿están colaborando con ustedes? ¿Les han ofrecido ya por fin el listado de VPO que está en su mano?
Sí, desde el principio, vamos, las entidades financieras aquí, pues es evidente que hay una ley con toda, ¿no?, la garantía democrática con las que se aprueba tanto un decreto ley como una ley, y bueno, pues en ese sentido están trasladando la información que se les requería a través de la ley, ¿no? Y nosotros trabajando internamente en la consejería en esos datos que nos trasladan las entidades financieras para hacer cumplir la ley, ¿no? Que no era ni más ni menos que aquellas VPO que forman parte de los balances de las entidades financieras y que están deshabitadas, tienen que pasar al registro municipal de vivienda deshabitada. Tan sencillo como... ¿Y cuántas como VPO están en manos de las entidades financieras? Pues no te puedo dar el dato porque no lo sé, vamos, porque todavía estamos trabajando en la información que nos suministran las entidades financieras. ¿Están colaborando todas las entidades? Pues yo quiero recordarte, estoy hablando de memoria, intuyo que las que nos han enviado la información son las que tienen VPO, las que no lo han enviado será porque no tienen. Creo que estábamos en torno a 18 entidades financieras, te estoy hablando de memoria, ¿eh? Entiendo que las que no han enviado la información a la consejería es porque no tienen VPO vacías que formen parte de su balance. Intentaba antes yo, consejera, con mi pregunta, que se metiera usted con los alcaldes, pero no se mete usted con los alcaldes, se mete más con el ministro de Guindos que con los alcaldes. Le formulo una pregunta en otra dirección, pero que me interesa. Aunque lleva usted mucho tiempo en política, es la primera vez que está de consejera en un gobierno como el de Andalucía. Me gustaría que me contestara qué ha aprendido que no supiera en el tiempo que lleva de consejera. Pues he aprendido a tener una visión global de Andalucía, que es un territorio muy grande, muy amplio, con mucha diversidad, y que, bueno, pues esa realidad la tenía yo más desconocida, ¿no? Fundamentalmente eso. Y he aprendido también a que es importante y esencial que los gobiernos formemos parte del conflicto y de la movilización social en momentos, siempre, ¿no?, pero en momentos como este, sin duda, porque no puede haber gobiernos neutrales y porque ese discurso de lo institucional, que efectivamente, ¿no?, pues no puede evitar que los gobiernos tomemos partido, y sobre todo un gobierno como el gobierno de Andalucía, ¿no? Esas son las dos cosas que he aprendido. Pues ya que habla usted de que hay que abandonar la equidistancia, le voy a plantear dos asuntos de actualidad para que usted tome partido. La huelga de educación. ¿Usted cree que, bueno, le pregunto directamente, ¿usted cree no? ¿Usted va a participar en esas movilizaciones? ¿Usted apoya esas movilizaciones? ¿Izquierda Unida va a secundarlas? Totalmente. Izquierda Unida ¿Pero va a usted formar parte... como militante o como líder de Izquierda Unida o como consejera? Porque muchas veces usted ha utilizado ese... Bueno, yo el día de la huelga general estuve en las manifestaciones en la calle, ¿no?, como mujer trabajadora que ahora mismo es responsable de fomento y de vivienda. Y en las movilizaciones que convoquen la comunidad educativa, si puedo, estaré y haré lo posible por estar en las manifestaciones. Por eso de que un gobierno tiene que formar parte de un conflicto, por eso de que los gobiernos tienen que defender el interés general, y porque Izquierda Unida está en contra de la ley orgánica de la educación, bueno, porque creo que está demostrado que es absolutamente lesiva para el sistema público de la educación tal y como lo conocemos. Lo que buscan es el mismo modelo que ahora mismo hay en la Comunidad de Madrid, donde la concertada privada ya tiene más porcentaje de alumnado que la pública, cosa que en Andalucía no ocurre, y que con las últimas decisiones ha habido más porcentaje para la pública que para la privada concertada. Usted ahora mismo es consejera, pero usted ha sido concejal, ha tenido un largo recorrido de la vida municipal, conoce bien la realidad municipal, local, en concreto de Córdoba, pero ¿qué le parece? Me gustaría saber su opinión sobre la reforma de la administración local que tanto enfrenta al gobierno central, no solo con la Junta y con Izquierda Unida, sino con el resto de la oposición. Dos cosas, dos consideraciones. Uno, que cuando una ley tan importante como la ley de la reforma local sale con todo el arco parlamentario que no forma parte de los que sustentan al gobierno en contra, malo. Y segundo, que lo que me parece que busca es vender el botín de los servicios públicos locales. Ese dinero que dicen que viene, que está viniendo, que parece que viene, pero que no sabemos a dónde, ni qué economía productiva va a financiar, ni qué empleo de calidad va a generar, lo que están buscando es el botín del sector público local, fundamentalmente el agua, pero también otros elementos.
Y bueno, pues ese es el problema de la reforma local, que se va a llevar por delante los 30 y pico años de democracia local, con sus luces y con sus sombras, pero que es una herramienta que ha servido a la ciudadanía de toda Andalucía, ¿no? Además, una comunidad autónoma como esta, que es una red de ciudades, ¿no? Donde muchos ayuntamientos han hecho y hacen un servicio público esencial para muchísima gente. Pues muchas gracias, consejera, por tomar partido en estos dos asuntos. Evidentemente no hemos tenido la misma suerte cuando nos hemos preguntado por su posible candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Bueno, ya la tendréis. Le invitaremos y le preguntaremos. Elena Cortés, lo dicho, muchísimas gracias, buenas noches. Volvemos en 3 minutos con Ángela Cañal, con Antonio Avendaño, con Sara Ernesto y con José Luis Losa y analizamos los principales asuntos de actualidad aquí en A por Todas, en 8 Andalucía.